Entonces, la curva es creciente en la zona D. A ver, vamos a ver dónde es creciente. Creciente quiere decir que va para arriba. Entonces, en esta zona va para arriba. Y en esta zona también va para arriba. En cambio, en las otras va para abajo. Va para abajo, va para abajo. Entonces ahí es decreciente. Creciente sería -2 -1, -1 al 2. Decreciente. Ahora decreciente es cuando va para abajo. Aquí va para abajo y acá también va para abajo. De menos infinito a -2 unido del 2 al infinito. La otra pregunta es, ¿en qué intervalos la curva es positiva? Positiva quiere decir su proyección cae sobre el eje Y, la zona positiva del eje Y, aquí. Vemos que en esta zona su proyección cae sobre el eje Y positivo. Todo ello proyecta sobre el eje Y positivo. Adicionalmente también, todo esto proyecta sobre el eje Y positivo. De menos infinito a -1. Unido del 2 al 4. Allí es positivo. Porque ahora yo veo la proyección sobre el eje Y positivo, que es esta línea de color rojo. Ahora la pregunta es, ¿en qué zona, en qué intervalos del eje X la curva es negativa? Usted misma es. Recuerde que negativo quiere decir su proyección cae sobre esa zona. Inténtelo. Ya, profesor. Nada. Intersección con el eje X, acá, 4, 4,0. Y la intersección con el eje Y es el par ordenado 0, coma 2, -2. -2. Así es. 4,0, 4,0 y 0, -2. Ahí está. ¿Qué más podemos decir? Nada más respecto a este gráfico. Vamos con otro entonces. Vamos cuando, ahora sí. Entonces, ¿dónde es creciente? Ya lo vemos, ¿dónde es creciente? Aquí y aquí. ¿Dónde es decreciente? Aquí me faltó. Y esta zona también es decreciente. Unido de 7 a 8. Hasta ahí es decreciente. Aunque en los intervalos, en los puntos finales, si gusta póngalo abierto. Depende, póngalo así. Ya depende del profesor cuál es su criterio del profesor. Ahora, positividad. Positividad es cuando la curva corta el eje Y. Corta el eje X. Aquí es positivo. Todo esto es positivo. Todo esto es positivo. -5 a -3. -3 a 3. De 6 a 8. Usted misma es ahora. ¿En qué zona es negativo? Conclúyalo. A ver. Ya, ya. Es negativo en la zona de aquí. -6 a -5. Pero te ha puesto -5, -6. Bueno, más o menos, pero primero se menciona el más pequeño. -6, -5. Ahora, de -3 a 6. No sé por qué puso -3. A 6. Intersección con el eje X. 0, -5,0, bien. 3,0, pero es abierto. Si usted observa, es abierto, no corta el eje X en el 3,0.
6,0, bien. 8,0, bien. Porque sí corta en el 8,0. Entonces es correcto en los tres, excepto el del medio. En el 3,0 no corta al eje X porque es abierto. Casi lo corta. Pero si hubiera sido cerrado, ahí sí lo cortaría. También me pregunta, ¿dónde la curva corta el eje Y? Corta el eje Y aquí. Pregunta para usted, ¿qué coordenadas tiene? A ver, ¿Cómo coordenadas, ¿qué profesor? coordenadas tiene este punto? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? De 0 a 3. No, usted me está diciendo un intervalo. Si yo le pregunto, ¿cuál es el intervalo? Me está diciendo como si fuera un intervalo. Esta es una coordenada, vea usted. Ahí le presento. Aquí está la coordenada. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto? Mm, de 0. 0,2, pues, no, de 0 no. 0,2. Usted sabe ya, aquí me lo dijo. En X es menos 5,0. Y lo ha puesto acá, correcto. Cuando corta en un eje, solamente tiene una coordenada. Menos 5,0 y nada más. Se pone como unos paréntesis, un par ordenado. Porque es un par ordenado, pues, ¿no? Y cuando corta el eje X, solamente tiene X. La otra coordenada vale 0. Y cuando corta el eje Y, solamente tiene Y. La otra vale 0, 0,2. Y ahí tenemos entonces. Y ahí tenemos. ¿Qué le parece? Bien, profesor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, intervalo de negatividad es negativo en la zona. X pertenece del menos 6 al 5, menos 5, unido del 3 al 6. Allí es negativo. Aquí y acá. Ahí es negativo. Es positivo cuando su proyección cae sobre el eje Y positivo. Es positivo en esta zona, en esta y en esta. Doy como respuesta sus intervalos. Crecimiento, ¿dónde es creciente? Doy como respuesta sus intervalos. Decrecimiento, ¿dónde está en bajada? Doy como respuesta sus intervalos. Intersección con el eje X, ¿dónde corta el eje X? Doy como respuesta los pares ordenados. La intersección con el eje Y, doy como respuesta el par ordenado. Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? 0,2 es donde corta el eje Y. ¿Qué le pareció? Bien, profesor. Muy bien. Entonces, quedamos por hoy. Ya.